Bueno, sí, entonces, acordado con esto que decíamos, justamente, estábamos aquí, le decían, miren, recuerden esto, amigos míos, cuando hablamos de mercado, cuando hablamos de oferta, cuando hablamos de demanda, no solo vamos a hablar y no solo conceptualicen el tema del precio del producto. El precio es una variable importante, muy importante, pero no es la única variable. En el caso de la oferta, lo que nos cuesta producir, lo que respecta a las mejoras, los cambios en la tecnología, este tipo de cuestiones, las expectativas de precio, decíamos nosotros, las expectativas de precio son toda una cuestión. Cuando nosotros esperamos que los precios a futuro o a corto plazo se incrementen, ¿qué suele hacer la gente normalmente, los dueños de las empresas? Guarda el producto, no saca todo y espera ese momento en donde va a escasear o donde te va, si las expectativas son a subir, pues si uno lo puede aguantar un poco, a no ser que sea un bien perecedero, pues hace lo que pueda de forma tal a conseguir mejores márgenes de ganancia. Eso es algo que influye fundamentalmente en esta posición de la curva. Los impuestos y los subsidios. Existen, amigos míos, existen empresas en nuestro mercado, así, Paraguay, que viven de subsidio y bueno, impuestos cobrados a las personas y que ofrecen mayores o menores cantidades de servicios en base a los subsidios. Vale decir, definen los subsidios, los impuestos, muchas veces la posición de la curva, una recarga de las cuestiones impositivas, un incremento, por ejemplo, en los costos, en los niveles de producción, por ejemplo, del cigarrillo, un subsidio que se le dé a los transportistas, define cambios en la misma ubicación y posición de la curva. Son cuestiones que inciden de manera fundamental en la posición de la curva. Vale decir, la oferta no solamente está descrita, o sea, no solamente influye el precio de la oferta, que es a lo largo de la curva, sino la posición también que la definen estas otras variables y que son importantes en cualquier mercado. Y ahí llega el punto fundamental, como donde empezábamos un poco la clase, que es el punto de equilibrio. ¿Cuál es ese punto de equilibrio? Ahí donde tanto oferente como demandante, perdón, en donde las personas que ofrecen y las personas que demandan los bienes y los servicios, pues llegan a ese punto en el cual a un precio determinado la curva de oferta se cruza con la curva de demanda en un llamado precio de equilibrio, en donde el deseo de las personas por vender un producto se iguala al deseo o a la voluntad de las personas de comprar un definido producto. En la medida en que exista un mayor nivel de demanda de un producto, fíjense en este punto a un precio de 1.20, hay una mayor demanda con relación al nivel ofertado. Si existe mayor demanda que oferta, lo que se da es un proceso de escasez. La escasez usualmente genera algo que se llama sobreprecios. Los precios terminan incrementándose y los productos terminan vendiéndose a precios más altos. Eso hace que la gente, el oferente, se vea motivado. Ese concepto de expectativa de precio a veces hace que muchas veces se incorporen más personas a este mercado. Entonces, el exceso, por otro lado, fíjense arriba, el exceso de oferentes con relación a demandantes, pues hace, o de cantidad de oferta, hace que los productos excedan a la cantidad que puedan ser, que sean adquiridas. Y a ese precio hay mucho producto ofrecido, pero poco vendido. Necesariamente los propietarios de las empresas tienen que bajar los precios, hacer las famosas promociones, de forma tal a tender, en este caso, hacia el equilibrio, que es disminuyendo el precio, ampliando, de forma tal a ampliar las cantidades de personas que puedan ir adquiriendo estos productos. Entonces, el precio, como decíamos, es un gran motivador, es un proveedor de información, como decíamos cuando estábamos viendo las primeras láminas, provee de información y también decíamos nosotros que nos permite básicamente
se constituye o se convierte en una fuente de motivación para los procesos de intercambio, pues genera incentivos del momento en que permite mayores o niveles de ganancia al multiplicar el precio por las cantidades vendidas. El exceso de demanda genera, normalmente lo que hace es que genere un deseo de las personas, de los oferentes, de incorporarse a ese mercado, porque los precios, cuando hay más demanda que oferta, usualmente el precio es más alto porque hay una puja por el producto. Cuando hay un exceso de oferta, lo que suele darse es a veces una fuga de oferentes porque hay un exceso en ese mercado. Los bienes no se consumen porque el mercado no está dispuesto a pagar por esos precios, y mayores cantidades al final del día tienen que ser vendidas necesariamente a menores precios. Entonces, el proceso de mercado tiene su propio proceso de ajuste natural, y en donde va encontrando ese punto de equilibrio, y el precio es el gran artífice de esos procesos. Decíamos nosotros que existen razones por las cuales Decíamos nosotros que existen razones concretas por las cuales se producen desplazamientos de las curvas, y decíamos que un desplazamiento de una curva genera un efecto. Imaginen este escenario. Esta es una curva de demanda y un desplazamiento de la curva de demanda. Por ejemplo, incremento en la población, incremento en la renta de las personas. ¿Qué es lo que tiende a suceder? Tiende a suceder que este punto de equilibrio se ve Sí, ahí se ve, profe. Okay. Este punto de equilibrio que nos dice que a una cantidad de 3, a un precio de 4 se vende 3, un exceso en la cantidad, o sea, un incremento en la cantidad de demandada, hace que se comercialicen, si es que la oferta, fíjense, se queda constante, que se comercialicen mayores cantidades, a lo mejor el stock que tenían las empresas. Esta mayor demanda, ¿qué es lo que genera? Genera una presión. ¿En dónde? En el precio. Este incremento de la demanda hace que se traslade el equilibrio a este punto en donde mayores cantidades, en este caso, por presión de la demanda, terminan vendiéndose a un mayor precio. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profesor. sí, profe. Magnífico. ¿Alguien se anima a explicar el otro concepto, el de la oferta? En este caso tenemos una demanda constante y tenemos una curva de oferta. Imaginemos que se desplaza la cantidad ofertada. ¿Por qué se desplazaría? Y digamos que se produce una mejora en la tecnología. Esa mejora en la tecnología hace que se produzca una mayor cantidad y hay más producto ofrecido. Si hay una mayor cantidad de producto ofrecido, usualmente mayores cantidades se venden a mayores precios o a menores precios. Menores precios. Menor precio. Sí, señor. Entonces ahí está esa explicación. Porque no hay esa competencia o esa puja. ¿Se fijan? Se incrementa la cantidad. Entonces, una mayor cantidad de oferta en este caso, porque hay más puestos. Antes estaban aquí, había solamente 2,1, 2,2. Ahora hay como 3 disponibles
mayores cantidades, manteniéndose constante la demanda, necesariamente va a hacer para que los que están en estos grupos de demandantes puedan adquirir, les tenemos que bajar el precio para que les genere un apetito por consumir esos productos. Esos son los escenarios que se configuran cuando desplazamos las curvas hacia la derecha o inversamente hacia la izquierda y hacemos el proceso al revés, ¿verdad? Una contracción de la cantidad hace que escasee el producto, manteniéndose esto constante, menores productos se venden obviamente a mayores precios porque hay una puja por los productos disponibles. Y ahora vamos un poco al concepto de la asignación de recursos. ¿Cómo funciona esto dentro de las economías? Y esto funciona, ¿saben? Como unos grandes motivadores en la economía. ¿Motivador en qué sentido? Permite básicamente hacer que, imaginen que plantamos tomates. ¿Saben que plantar tomates no es muy diferente a plantar locotes? Les cuento. Bastante parecido. Tenemos 1 hectárea de tierra, nuestro factor productivo. Tenemos nuestras plantaciones. En este periodo de tiempo, lo que se ve es básicamente que el tomate está caro y el locote está barato. ¿Qué va a hacer la gente que está hoy plantando locote? ¿Qué va a querer hacer el que planta el locote verde, que es más barato, para el siguiente periodo de aquí a un tiempo? Incrementar su precio. Claro, no. No. A ver, si nosotros incrementar su producción, profe. Claro, Belén, vamos a cambiar. Si hoy estamos plantando locote, vamos a dejar de plantar locote y decir, bueno, vendemos todo lo que tenemos, vamos a plantar, para la otra vuelta vamos a hacer tomate, porque es muy parecido, tienen sistemas regadíos bastante parecidos. Como es fácil el cambio de producción, esta es una industria en donde sí se puede hacer esos cambios. Hay industrias tipo CIA, imagínense, ustedes que son industriales, del área industrial, esa empresa tan grande que está ahí cerca del IPT, a ellos les es más difícil hacer esos cambios, ¿verdad? Pero imaginemos una industria que sí puede cambiar su actividad con facilidad. Vamos a explicar esto, ¿verdad? Entonces, va a decir, ok, plantemos tomate. Y entonces, como muchos nos volcamos a plantar tomate, va a darse qué escenario cómo se va a generar cómo va a ser la curva de oferta, va a pasar de aquí hasta aquí probablemente en el siguiente periodo, y mayores cantidades se venden necesariamente a menores precios, porque se va a generar un exceso. Entonces, lo que suele suceder es que los precios funcionan, como decíamos al inicio de este punto, como una suerte de elemento o herramienta para dinamizar, elemento para motivar, mejor dicho, a las personas o a las empresas, lo que hace que la gente quiera a lo mejor migrar a otra actividad de forma tal a dedicarse a esa actividad que le va a producir le va a generar un mayor beneficio y genera como una suerte de herramienta para incentivar. Y a veces ese mismo mercado termina perjudicando al resto porque lo que hace es termina permitiendo que lo que antes eran ganancias extraordinarias hoy se convierten en ganancias inferiores o a lo mejor en no ganancias porque muchos se meten a producir, ¿sí? Entonces, los recursos son asignados en el mercado en función a incentivos. Un incentivo es el precio. En mercados en los cuales se puede rotar así de fácil la producción, normalmente el incentivo precio actúa de esta manera. No así en mercados más complejos, imagínense el mercado de CIE, que hace partes para hidroeléctrica, tiene otro tipo de variables que recondicionan su composición y su estructura. Pero esencialmente los mercados funcionan así. ¿Se acuerdan cuando en Paraguay aparecían las cabinas telefónicas? Había una, había dos. Pues la gente empezó a ver que era negocio saturado en el mercado. Un sistema sencillo de incentivos que hace que uno busque
incorporarse. Cuanto más fácil es incorporarse a un mercado, obviamente que la gente lo hace, ¿verdad? Cuando hay expectativas de ganancias. Teorema de la telaraña. Este es un teorema muy interesante y lo que explica es esto mismo que le estoy diciendo y explica el modelo general que sigue la formación de precios. Es decir, cómo actúan las personas. A lo mejor parten de una situación en la cual en un momento determinado hay una cantidad pequeña de oferentes, hay un incentivo grande porque aquí, fíjense, a lo mejor está la cantidad de gente que quiere comprar en ese momento, por tanto hay una gran cantidad de personas que deseen, que deseen adquirir y están dispuestas a pagar más conforme los precios van cambiando, las cantidades ofrecidas van cambiando, se va dando un proceso de ajuste y se va dando un proceso que tiende al final del día, como si fuera un proceso como si fuera una telaraña, tiende a llegar a un punto de equilibrio y lo que hace es nos muestra que a veces las expectativas, los precios de periodos anteriores nos definen las cantidades de las ofertas del siguiente periodo de tiempo. Y es un poco lo que nos va mostrando el famoso teorema de la telaraña. En este caso, el nivel de precio y las cantidades tienden hacia el equilibrio conforme los mercados se van encontrando un punto en el cual ambos, oferente y demandante, encuentran un nivel de satisfacción y en este caso parten de una situación en la cual la demanda del producto en su periodo inicial, como ven acá, fíjense que este es el punto inicial, aquí está la demanda más o menos, ¿verdad? Pues esta es la curva de demanda, estaría aquí, está muy por encima de la cantidad ofrecida, lo que hace que los precios obviamente se vuelvan mucho más apetecibles y la gente empieza a hacer este proceso de querer producir el otro bien y esto lleva a converger al final de cuentas en qué escenario, en que cada vez hay mayores cantidades ofertadas y eso hace que converja el sistema de mercado, esta institución que se llama mercado, a un punto de equilibrio en donde oferente y demandante encuentran esa paz entre partes, por decirlo así. Y aquí yo le agregué un poco un cuadro de cómo funciona lo que recién les estaba diciendo cuando se amplía la demanda o cuando se amplía la demanda o cuando se amplía la oferta y los escenarios que se configuran, un desplazamiento de la oferta por algún, en este caso, no agrupa. No importa. Un poco por repasar, que es lo que me interesa, que queda por debajo, ¿verdad? Vamos a hacer así. Un poco cuando se produce un incremento de la cantidad demandada en un momento determinado, vemos un producto que es el helado. El tiempo caluroso hace que se eleve la demanda. La cantidad de heladería se mantiene constante, se genera una mayor demanda, eso hace que haya una presión siempre por conseguir ese producto, lo que hace que esta presión de la demanda que hace que la gente quiera consumir mayores cantidades desplace la cantidad. Como la oferta no puede ajustarse a todo el requerimiento de la demanda, esas mayores cantidades exigidas por el mercado hacen que se incremente el nivel de precio y viceversa cuando se produce el proceso inverso dentro de este mercado del helado. En el caso de la oferta, un poco hacer este repaso porque esto es lo que me interesa y después van a hacer ejercicios sobre esto con Iván. En el caso de la oferta, por ejemplo, un incremento en la cantidad ofertada, este desplazamiento que se puede ver acá. Bueno, en este caso hay una contracción, pero un terremoto y se reduce la oferta de helado. Perfecto, se contrae la oferta, las personas desean consumir, no han modificado su conducta, desean consumir esencialmente en el mismo esquema,
menor nivel de oferta hace naturalmente que se produzca un proceso de escasez. La escasez hace que los precios se eleven y personas que tienen mayores niveles de ingresos son los que pueden adquirir y se producen y comercializan, mejor dicho, menores cantidades a mayores precios. Un poco el otro proceso de ajuste y viceversa, que es el que explicábamos nosotros hoy juntos cuando hablábamos. Este es un poco el capítulo 3 del libro, entonces pongo esto ahí, que es lo que estuvimos viendo un poco. Bueno, de esta manera, jóvenes, cerramos nuestro capítulo. Ya está también dentro de su drive. Bueno, cerramos de esta manera, jóvenes, nuestra clase del día de hoy. Si no hay preguntas. Por mi parte estuvo todo claro, profesor. Bien, me alegro mucho. Un placer. Ahí veo que Belén tiene la cámara, acá veo mejor. Osvaldo, Kevin, César, Iván, Juan, que está con doble cámara luego. Después José Luis también. Jimena tuvo también, muchas gracias, con su cámara hoy prendida. Una pregunta. Belén, Diego, ¿qué pasó? ¿Van a haber tareas para hacer semanales que valgan como punto para el taller? Y les decía, y también agradezco a Matías, que estaba hoy con la cámara prendida. Romina aprendió un rato también, después apagó, parece que se arrepintió. Sí, la idea es hacer las clases prácticas y a lo mejor vamos haciendo un sistema, voy a pensar cómo lo hago, no les quiero prometer ahora mismo la respuesta, les pido que me disculpen,